Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un mangofi. Es un pie de mango súper rápido. En cuestión de 10 minutos lo tienes listo y te va a encantar. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a comenzar ya con esta receta. Yo voy a estar utilizando un molde desmontable de tarta o de pie, pero pueden utilizar el que tengan de pie. Inclusive si no tienen molde de pie, puede ser uno cuadrado de vidrio, cortan en cuadros y sacan sin ningún problema. Entonces voy a empezar haciendo mi base de galletas. Estoy utilizando estas galletas Marías que son grandes. La verdad a mí me encanta el sabor que tienen. Se me hace mucho más rico que la María normal, pero pueden utilizar la cantidad, la galleta que ustedes quieran. Acuérdense que la cantidad para que nos quede bien una costra siempre es el doble de galleta por la mitad de mantequilla. O sea, lo que llevamos de mantequilla lo vamos a doblar por la de galleta. Son 100 gramos de mantequilla, 200 de galleta. Una vez que está lista la galleta, agregamos la mantequilla y vamos a mezclar muy bien. Vamos a verterla en nuestro molde y la vamos a empezar a llevar hacia los lados. Este molde lo tengo engrasado porque eso me ayuda mucho a que se vaya pegando la galleta. Entonces primero me voy hacia los lados y después emparejo el centro. Y así queda ya nuestra base súper lista. La voy a llevar a refrigerar en lo que empiezo a partir los mangos y preparo los demás ingredientes. Para los mangos vamos a partir por la mitad, dejando el hueso en la parte del medio. Y vamos a retirar con ayuda de una cuchara. Y vamos a cortar en cubos. Y esto voy a hacer con 5 mangos. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro mango listo, cortado. Dejé otros mangos por la mitad para decorar. Tengo aquí el dulce de leche y tengo aquí crema chantilly. Si quieren saber cómo se hace esta chantilly perfecta y súper firme para decorar su pie, no me dejen de dejar en los comentarios chantilly para pasarles un enlace y que encuentren ese video muy fácil. Entonces ya que está mi costra súper fría, voy a poner una como base de dulce de leche en la parte de abajo en forma de espiral. Si notan que está muy duro, se pueden ir así despacito con la duya o lo pueden meter unos segunditos al microondas, unos 10-20 segunditos para que se suavice. Pero lo importante es poner una capa súper pareja en la parte de abajo. Por eso me gusta ponerlo en manga, porque eso me ayuda a poner una capa súper pareja en la parte de abajo. Y ahora nada más con una espátula esparce y rellena los huequitos a donde no llegó, pero ya es mucho más homogéneo y así no maltratamos tanto la costra, porque a veces si está muy duro el dulce de leche y lo tratamos de extender, podemos levantar la galleta. Entonces ya que tenemos así nuestra base, vamos a agregar aquí el mango. Es un postre de verdad súper fresco y delicioso, no se imaginan, y rápido. Tiene todo este postre, es rápido, delicioso, fácil. Vamos a agregar aquí un poquito de nuez. Vamos a aplanar un poquito el mango para empezar a decorar con nuestra chantilly por arriba. La chantilly la pueden poner únicamente así, con una espátula, o le pueden dar forma como yo lo voy a hacer, pero es totalmente a su gusto. Ahora ya que lo tenemos así, voy a empezar con la cucharita parisien, que es esta cucharita que hace bolitas, a poner como unas esferitas de mango de repente así en el pie. Vamos a agregar también un poco de nuez y vamos a poner un poquito de hojas de menta.
Y una vez que está ya listo nuestro pie, lo vamos a desmoldar con mucho cuidado. Y así queda ya listo nuestro mangofi. De verdad que aprovechen la temporada de mango y hagan esta delicia súper rápido, delicioso. También, si de plano no traen mucho tiempo, pueden comprar las costras de pie que ya venden listas y hacerlo ahí y les queda perfecto. Pueden hacer uno de mango, pueden hacer uno de plátano y espero que lo disfruten mucho. No dejen de suscribirse al canal y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.